Hola, hola mis amados, muy buenos días, el Señor les bendice. Qué bueno poder saludarles en esta mañana, comenzando esta semana, que se ve una semana bonita, preciosa. Una semana que va a tener de por sí, yo creo que unos soles bastante hermosos que nos van a hacer más hermosa nuestra amada Bucaramanga. Quiero saludarlos en la paz del Señor Jesucristo. Mi nombre es Wilson Becerra, soy pastor de la Iglesia Cristiana Aposento Alto Gemir y pues me complace muchísimo poder tenerlos hoy, comenzando esta semana en este devocional matutino, el cual pretende llevar siempre la palabra del Señor a nuestras vidas y que la palabra que sea transmitida de verdad que sea un aliciente, una fortaleza para nuestro corazón, para nuestras vidas y que sea algo espectacular. Saludamos a Elenita que está ya ahí presente, a mi amor que está también presente. Qué bendición poder saludarlas y poder saber de que están ahí firmes siempre en la conexión con todo lo que se hace para poder transmitir esta palabra del reino. Bien, vamos a comenzar por medio de orar. Vamos a orar al Señor, al Dios Todopoderoso, y vamos a decirle a Él de que nos ayude para que sea quien transmita realmente el mensaje, que sea el Espíritu Santo y no nosotros. Así de que cerremos nuestros ojos por un momento y vamos a orarle al Señor. Padre, te damos gracias y te bendecimos, Señor Jehová Dios. En esta mañana llegamos, Señor, convencidos que tu Santo Espíritu, quien es el que nos da consuelo, quien es el que nos redarguye de justicia, juicio y pecado, que tu Santo Espíritu, que es el que está en nosotros, realmente es el que hace que todas las cosas puedan llegar a ser firmes y constantes en nuestra vida. Gracias, Espíritu Santo de nuestro Señor, porque por medio del fruto que tú nos permites, Señor, mostrar y desarrollar en nuestra vida, podemos también nosotros hoy en día, comprendiendo que somos, Señor, llamados por ti para transformar esta tierra, para poder seguir haciendo crecer el reino tuyo, Señor, que podamos nosotros siempre ser perseverantes, ser personas, Señor, que estamos ahí marcando la diferencia y llevando el mensaje de la palabra, predicando el Evangelio Salvador a todo aquel, Señor, que se nos aparezca por delante. Y permítenos, Señor, yo quiero clamar a ti para que en esta mañana seas tú quien nos permitas, por medio de tu Santo Espíritu, tener citas divinas. Yo les llamo a estos citas divinas porque, Señor, tu palabra dice que tú no retardas la promesa, que tú estás esperando a que muchos se arrepientan y que puedan proceder arrepentidos entonces a tomar, Señor, la salvación que tú nos ofreces. Por lo tanto, yo sé que tú eres el primero también que deseas que nosotros, con nuestro corazón, con nuestra disposición, con nuestra voluntad, al querer predicar tu palabra, yo sé que tú eres el primero que vas a colocarnos a nosotros los escenarios y los momentos más oportunos y las personas más indicadas, aquellas que tú, como dice tu palabra, deseas que sean salvas, Señor, aquellos que tú, como desde el comienzo dice la iglesia en Hechos de los Apóstoles, dice que tú agregabas a todos aquellos que habían de ser salvos. Señor, tú nos presentarás a todas estas personas. No sabemos si son nuestros propios familiares, no sabemos si son nuestros vecinos, si son nuestros compañeros de trabajo, de estudio, o sencillamente alguna persona que nos encontremos porque, Señor, en cualquier marco de circunstancias queremos obedecerte, queremos predicar tu palabra, queremos, Señor, en esta semana que sea una semana productiva, una semana provechosa, que sea una semana en la cual podamos llegar al día viernes, al día sábado y decir, Señor, de que hemos podido predicar tu palabra, que hemos podido, Señor, transmitir el Evangelio Salvador y que tú, Santo Espíritu de Dios, nos has permitido llegar ante todos con esta bella oportunidad que nos das todos los días de poder, Señor,
hacer una llamada, de poder hacer una visita, de poder al encontrarnos con alguien, de predicar acerca de lo que tú haces en nuestra vida. Padre, gracias. Espíritu Santo de Dios, gracias. Gracias te damos porque contigo todo lo tenemos. Sin ti, Señor, es muy difícil. Tú mismo lo dijiste, alejados de ti, nada podemos hacer. Permite, Señor, y coloca esto en el corazón de cada familia, de cada hermano, de cada hermana, Señor, de la Iglesia Cristiana Aposento Alto Gemir. Señor, el anhelo, el deseo ferviente de poder, Señor, siempre darte a ti el primer lugar, de darte a ti, Señor, toda la alabanza, la adoración y toda la gloria y la honra sea siempre para ti. Gracias, Señor Jehová, gracias, Espíritu Santo, en el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo, y el pueblo de Dios dice, amén. Gracias, mis amados hermanos, bendiciones del Señor. Qué rico poder saludarlos en esta mañana. Una vez más les digo, quiero hoy tocar un tema que es apenas muy necesario para que nosotros tengamos el arrojo, la valentía y, como les decía al comienzo, la firmeza suficiente para poder estar nosotros firmes, como dice la palabra del Señor, ante las diferentes circunstancias que rodean nuestra vida. Sé que son muchas, sé que son tremendas, sé que son realmente infinitas, pero qué bueno es cuando nosotros nos acordamos que la palabra del Señor es la que nos da a nosotros la templeza, nos da la firmeza y nos da una palabra que nosotros tenemos ya marcada yo creo que en la Biblia de muchos cristianos está marcado un texto con el cual voy a comenzar. Voy a hablarles de lo que es la perseverancia, de lo que debe ser que nosotros todos los días también le digamos a nuestro Padre Celestial que nos cuide realmente, que nos cuide de nosotros llegar a desperdiciar nuestra vida, nuestro tiempo, porque muchas veces no atendemos la solicitud que nos hace la palabra del Señor cuando dicen aprovechen bien el tiempo porque los días son malos. El mismo Señor Jesucristo en Mateo 24, yo quiero que ustedes vayan ahí, cuando está dando las señales que le pidieron los discípulos le hacen unas preguntas al Señor Jesucristo y Él comienza a contestarlas, pero después de que comienza a contestarlas y cuando llega a un punto crucial en donde les está hablando de que todo era necesario que sucediera porque todavía no era el fin, y Él lo compara, y después la Biblia también compara este tiempo con lo que Él llama principio de dolores, como ilustrando que el fin del mundo es como cuando una mujer que está encinta va a dar a luz, pues lógicamente habrán momentos en los cuales pensará que ya es el tiempo, pero todavía no lo es. Y así en ese periodo de tiempo es que estamos, en la cual el Señor Jesucristo lo dijo claramente. Entonces hay unos versículos que nos dejan a nosotros la alternativa de poder armar este bloque de devocionales entre hoy y mañana que me corresponden a mí. Y yo quiero tomar esos versículos para que los vayamos desarrollando. El primer versículo está entonces en el versículo 10. Léalo conmigo, Mateo 24, versículo 10 dice: muchos tropezarán entonces. Primera cosa que podemos notar, esta frase no indica que pocos, indica que muchos. Y aquí ya está hablando directamente del pueblo de Dios. Entonces, muchas personas, muchos cristianos tropezarán en este tiempo. Eso es lo que está diciendo. Y dice, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Ayer ahondaba un poquitico en un peligro que existe en este justo momento, en donde la gente no está aprovechando el tiempo, en donde la gente no está aprovechando lo que tenemos, en donde hay un peligro inminente
que ya está sucediendo por causa de las redes sociales. Y sobre todo por la cuestión de que pues tenemos una alternativa, casi que un menú servido de muchos predicadores y de muchas predicaciones, para llamarlos así. Y entonces la gente cristiana, y yo espero que los verdaderos cristianos no se dejen engañar de esto, porque el verdadero cristiano debe tener convicciones. Muy asida su fe, como dice el apóstol Pablo, asida, tomada, que nuestra fe tome, ¿cierto?, los pies del Señor Jesucristo. Porque es bueno que nosotros podamos afirmarnos en Cristo siempre. El segundo texto, y cuando dice que se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán, es lo que yo a veces estoy viendo entre las iglesias. Veo cómo hay personas que no tienen identidad, que ya no tienen convicciones, sino que ellos pretenden es llegar como a mirar primero a ver qué está en el panorama del menú del día, de los predicadores y de las predicaciones, para ver yo dónde me meto, dónde me quedo, de acuerdo a lo que a mí me gusta. Y eso no es lo que dice la Biblia para estos tiempos. Lo que la Biblia dice para estos tiempos es que debemos cuidarnos, porque al contrario, el versículo 10 comienza diciendo: muchos tropezarán entonces. Por favor, no le demos ocasión al diablo de que nos haga tropezar. Por eso es mejor tener convicciones, por eso es mejor tener identidad. Y qué lindo cuando tenemos nosotros una iglesia, y de verdad que lo digo sin absolutamente ninguna prepotencia, pero lo digo con mucho de lo que todos debemos de tener, que es sobriedad. La iglesia cristiana Aposento Alto Gemir es una iglesia que se caracteriza por servir un alimento espiritual no adulterado, cristocéntrico y bibliocéntrico. El versículo 11 del capítulo 24 de Mateo, con el cual estamos comenzando este devocional, dice: y muchos falsos profetas se levantarán. Esto está también sucediendo hoy en día. Y engañarán, dice la palabra, engañarán a muchos. Y aquí le está hablando a la iglesia, el Señor Jesucristo. Por lo tanto, esto ya es algo que va a suceder y usted y yo lo debemos de conocer. Se van a levantar muchos falsos profetas. Y vean, lo más tenaz es que Pablo lo dice en Timoteo y en Tesalonicenses, que estos falsos profetas van a hacer hasta grandes señales. Y muchos de nosotros que somos emocionales, como ayer yo lo decía, cuando hablábamos de la parábola de la semilla de mostaza, hay veces que la gente se va más por lo que se hace, o sea, por el sensacionalismo, por las emociones. Uy, allí hay milagros, allí tal cosa, allí tal otra, y se dejan mover por esto. Pero es claro el texto cuando dice: muchos falsos profetas se levantarán. Y si la palabra del Señor está dando testimonio de que para los últimos días estos falsos profetas que se van a levantar van a hacer grandes milagros, señales y prodigios, usted y yo estamos llamados es a que nos mantengamos firmes, a que no nos dejemos nosotros, como se dice, no nos dejemos llevar para el otro lado de la parte de las emociones. Y después termina diciendo: y engañarán a muchos. Otra conciencia que debemos de tener. Por eso, mi hermano, qué bonito es, como lo dije cuando comencé a orar en este devocional. Qué bonito es tener un corazón dispuesto, que le digamos a Dios todos los días: Señor, no importa dónde, Bucaramanga es muy grande, mis amados hermanos. Bucaramanga es muy grande. No importa dónde, digámosle a Dios: por favor, colócame citas divinas. Citas divinas quiere decir de que el primero que está interesado en que la gente se salve es Dios. Y si usted quiere predicar la palabra y usted le dice a Dios: Señor, hoy quiero predicar tu palabra, hoy recuérdame a un familiar, recuérdame a un vecino, recuérdame a un compañero de trabajo, recuérdame a un compañero de estudio, cualquier cosa de estas, o sencillamente, si yo voy a salir a hacer alguna diligencia,
o voy a salir dentro del mismo conjunto, o en la casa donde estoy, salgo un momentico y veo a alguien, colócame a ese alguien para predicarle la palabra. Y sé que Dios lo hará. ¿Por qué? Porque así como la Biblia dice que para estos tiempos muchos serán engañados por esos falsos profetas, también muchos van a ser salvos a causa de que nosotros prediquemos el Evangelio de Dios, el Evangelio de la salvación. El versículo 12 dice, ¿por qué va a suceder esto del engaño y de los falsos profetas? Y vea lo que dice. Dice, y al haberse multiplicado la maldad, que es lo que está pasando allá afuera. Allí afuera eso es lo que está pasando. Se está multiplicando la maldad por todo lado, mi hermano. Dicen las autoridades, no hay fiestas y la gente necia se va clandestinamente. A mí me parecía terrible ver el fin de semana pasado, los últimos 3 días, lo que fue miércoles, jueves y viernes y sábado de por sí. Increíble, no tenían otras noticias que mostrar a nivel nacional que estas. En Cali se le dio autoridad para abrir, para dar apertura a los moteles. En Bogotá se le dio autoridad para abrir apertura a los moteles. Oye, ¿eso sería noticia nacional? No. Y no me vengan a decir de que el pastor es que estamos en un mundo moderno. No. O sea que la noticia nacional es de que los sitios de pecado en donde la gente va a fornicar, a adulterar, esa es la noticia. Es terrible, por haberse multiplicado la maldad. Y ahora estoy hablando de un solo tópico, pero maldad hay de toda. Y la palabra del Señor lo menciona, que estos son tiempos peligrosos, en donde los padres se levantan contra los hijos contra los padres, y todo el mundo está, si lo permiten, si no son cristianos, si no están dándole honra y gloria al Señor, y si lo permiten, están dándole, como se dice, lugar al diablo. Y uno lo está viendo. Después de esto dice, por haberse multiplicado la maldad, dice claramente el Señor Jesucristo, el amor de muchos se enfriará. Por eso a muchos no les va a gustar estas predicaciones. Por eso a muchos no les va a gustar de que se les esté hablando con la Biblia. Por eso a muchos no les va a gustar de que les estemos recordando. Un buen pastor en estos tiempos lo que debe también, además de dar buenos consejos, además de dar un buen direccionamiento bíblico, también debe de estar hablando de estos temas, porque sencillamente es lo que va a evitar de que usted y yo, mi hermano, nos vayamos a ir para el infierno. Y yo creo que eso es lo más importante, que tu vida y mi vida sigan siendo del Señor Jesucristo y no materia de discusión por si somos o no somos realmente cristianos. Y aquí viene el texto que yo quería, al cual quería llegar y del cual quiero hoy hablarles. Dice el versículo 13, esto es lo que va a suceder. Por eso colóquele todo su corazón, colóquele todo su sentido, porque nosotros no estamos llamados a vivir por emociones, ni sentimientos, ni emociones, ni nada de esto. Nosotros estamos llamados a vivir por fe. Pero vea lo que dice el versículo 13. Jesucristo mismo dice, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. ¿El que qué? El que persevere hasta el fin. Ay, amados hermanos, es lo que debemos hacer. Y hoy vengo yo a motivarlos a ustedes, a darles hoy, a querer compartir un poquitico de cómo debemos nosotros de ser perseverantes. De poder que en nuestras oraciones nosotros le podamos decir al Señor, Señor, cuídame de desperdiciar mi vida, mi tiempo. Porque es lo que está sucediendo y es el peligro número 1 también de estos tiempos. ¿Qué deberíamos de hacer para ser perseverantes? Una palabra nos puede ayudar, ser diligentes, porque muchos de nosotros, gracias al Señor, permiso, todos, casi, yo podría decir, todo aquel que es cristiano, gracias al Señor, sabe qué hacer.
¿Sabe cuáles son los principios, normas, leyes que la palabra del Señor tiene para nosotros? Y yo casi que los escucho a muchos diciéndome, pero yo ya estoy grandecito, yo ya sé qué hacer. Y así es como le contestan a uno mucha gente. Pero esta sola palabra debería de comenzar a apoyarnos a ser perseverantes, el ser diligentes. Ahora, el ser diligente es un trabajo duro, que es lo que a muchos no nos gusta, o a muchas personas no les gusta. Pero yo quiero ser sincero hoy. Ser diligente es un trabajo duro, pero ahora le traigo este alivio. La diligencia no es sinónimo, la diligencia no es sinónimo de trabajar duro. Ser diligente es un trabajo duro, pero la diligencia no es un sinónimo de trabajar duro. Y yo sé por experiencia, mis amados hermanos, que uno puede levantarse temprano, y como dice la Biblia, ir a la cama bien tarde, de hecho, porque hay gente que lo hace así, preocupados por ganarse la vida, que yo no voy a discutir eso, pero yo por eso lo digo por mi propia experiencia. Uno puede levantarse temprano e irse a la cama bien tarde de tanto trabajar, y gastar durante todo el día mucha energía, porque eso es lo que gastamos, energía, y estar muy ocupados en eso es lo que nos la pasamos, en estar muy ocupados. No ver la televisión, de pronto usted se llega y dice, no voy a ver televisión, ni perderse en atracciones, por ejemplo, del celular, jueguitos, o de estar en las redes sociales, que eso cuando se mete uno, ay, malo, le lleva ahí 15, 30 minutos. Digo yo malo al sensato. Pero hay gente que uno la ve que pasa 1 hora, 2 horas, 3 horas y están todavía ahí en las redes sociales y dele. Uno puede parecer, por esto mismo, uno puede parecer trabajar duro. Y aún no llegar a ser en todo un día así, de pronto ni siquiera llegamos a hacer aquello que en realidad de verdad importa. No solamente para nuestra vida, sino también para Dios. Por eso la diligencia es un trabajo duro, pero la diligencia, el ser uno diligente, diligencia no es sinónimo del trabajo duro. La diligencia, mis amados hermanos, combina la voluntad de trabajar duro con un enfoque exigente de parte nuestra. Un sentido de urgencia, un cuidado, como dice la Biblia, de estar uno vigilante, de estar uno velando, y con la perseverancia a toda prueba, ser uno fiel, como lo decía ayer mi amor. Dios es fiel, y ustedes deberían de decir, y todos deberíamos decir todo el tiempo, porque Él es el que es fiel. ¿Nosotros? Y uno de los llamados bíblicos más claros a la diligencia lo hace el apóstol Pablo en una pequeña exhortación que él coloca, si quiere búsquelo, en Efesios 5, versículos 15 al 17. Vea cómo dice el apóstol Pablo y cómo el Espíritu Santo de Dios lo dejó precisamente para poder escribirnos esta exhortación para usted y para mí, la iglesia de Cristo. Dice, por tanto, y nos está hablando a la iglesia del Señor Jesucristo, por tanto tengan cuidado cómo andan, cómo vivimos, tengamos cuidado de cómo estamos viviendo delante del Señor. Dice, no como insensatos. Y usted ya sabe qué significa insensato. Yo qué días cuando hablé de las 10 vírgenes, unas eran prudentes y otras insensatas. Y esa palabra insensato, pronónimo, se llama pronónimo, que significa tonto, bruto, inepto. Es la misma palabra. Por favor, no estoy insultando a nadie, estoy leyendo la Biblia. Entonces la palabra del Señor dice, óigame, ustedes, hijos míos, cristianos, se lo voy a traducir como si estuviéramos escuchando aquí de otra manera diferente. Tengan cuidado como viven su vida en Cristo.
no como insensatos, no como tontos, no como ineptos, sino como sabios. ¿Y quién es un sabio? La palabra del Señor dice en Proverbios que el sabio es aquel que tiene temor de Dios. ¿Y qué es el temor de Dios? La conciencia que yo debo tener todos los días para saber de que Él me está viendo, de que Él me escucha, de que Él sabe lo que yo tengo aquí en mi corazón y que Él conoce mis pensamientos. ¡Qué bendición! Vea cómo estamos leyendo la Biblia hoy de bien y de explicada, ¿no es cierto? Ahora, entramos al versículo 16 de esta exhortación de Pablo. Volvemos a leer el 15 para entender el 16. Por tanto, tengan cuidado, amados hermanos, cómo viven su vida cristiana, no como tontos o ineptos, sino como personas sabias que temen a Dios. Ahora dice el 16. Aprovechando, ¿cómo lo debemos de vivir el tiempo nuestro? Dice, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Pareciera como si Pablo estuviera viviendo en este momento aquí, en la tierra. ¿O no? Y Pablo murió en el año 87 de la era cristiana. Si se lo restamos a este 2020, diríamos de que entonces hace 1933 años, él escribió eso, pero pareciera como si lo estuviera hablando para hoy en día de tal manera y se ajusta de tal forma que no podemos negarlo. ¿Qué nos recomienda Pablo? Que nosotros que somos hijos de Dios debemos de saber vivir bien nuestra vida cristiana, no como tontos o ineptos, o sea, insensatos, sino como sabios que sabemos que tenemos temor de Dios. ¿Y cómo lo hacemos? Dice, aprovechen bien el tiempo, porque los días son malos. Ni más ni menos lo que está pasando hoy en día. ¡Qué lindo! Y vea lo que termina diciendo el versículo 17, por favor. Dice, así pues, dando una conclusión él, no sean necios. Y esta palabra necio ya es más contundente, es más fuerte, o sea, por favor, no endurezca su corazón. Si usted está escuchando hoy la voz del Espíritu Santo, como dice Hebreos capítulo 3, si usted está escuchando hoy la voz del Espíritu Santo hablándole, entonces por favor, no endurezca su corazón. Eso es un necio. Un necio es aquel que ya endurece su corazón. Así pues, no sean necios, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. ¡Wow! ¿Y qué nos dice el apóstol Pablo en Romanos 12:2? Que cómo es la voluntad del Señor. La voluntad del Señor, dice Pablo, que es buena, agradable y perfecta. Y si usted y yo queremos entender cuál es la voluntad del Señor, debemos de comprobarla todos los días. Por lo tanto, debemos de aprender a vivir estos días no como tontos, ineptos, insensatos, sino como sabios que tenemos temor de Dios y que lo vamos siempre a buscar a Él, porque sencillamente vamos a entender de que Él es quien nos da a nosotros la oportunidad de vivir. Hermanos en Cristo, qué bonito es leer la palabra del Señor de esta manera. Pablo nos da esa exhortación para que también nosotros podamos entender que la diligencia combina la voluntad de trabajar duro con un enfoque exigente, un sentido de urgencia, un cuidado de estar uno velando, vigilando y con la perseverancia fiel. Ahora, ¿qué es el enfoque que discierne? Para darle más explicación a esto. Una persona diligente, como usted y como yo, busca entender cuál es la voluntad del Señor, según lo que acabamos de leer. Efesios 5:17 lo dice. O sea, qué bonito es que podamos entender que nosotros no vamos a ser necios, sino que vamos a buscar entender cuál es la voluntad de Dios cada día que vivamos. Y si sabemos que es buena, agradable y perfecta, pues no deberíamos nosotros de negarnos a nada más. Basado en el contexto de esta explicación, Pablo no se está refiriendo a la voluntad que es oculta de Dios. Por ejemplo, esto va un ejemplo.
acerca de si debemos, voy a colocar algo para que se entienda mejor, que si debemos casarnos o no. No, esa no. Está hablando directamente de lo que Dios quiere para nuestra voluntad. Por eso lo decía al comienzo. Si usted coloca como hijo de Dios, si usted entiende que usted y yo estamos involucrados en el crecimiento del reino de Dios aquí en la tierra, y entonces usted coloca ahora en su corazón el deseo, el anhelo ferviente de querer ir y predicar la palabra a todo aquel que se le presente, mi hermano, usted va a orar a Dios y le va a decir: Señor, colócame citas, colócame personas a las cuales yo le hable. Dios lo va a hacer. De esa voluntad es a la que Pablo se refiere. Se refiere principalmente a la voluntad revelada de Dios, con respecto hasta de por sí a los pecados específicos que uno debe evitar todos los días. ¿Y por qué también me meto por ese lado? Porque no solamente la voluntad de Dios, y es lo primero que Él quiere, es que nosotros prediquemos la palabra de Dios para que otros se salven, sino también de que todos los días, como dice el apóstol Juan en Primera de Juan, el que es santo, todos los días se purifica pensando en que Dios es santo, y como dice el texto, sed santos porque Dios es santo. Entonces también se refiere principalmente a la voluntad revelada de Dios, lo que son sus preceptos, sus órdenes, el llevar salvación a otros, el predicarles, pero también respecto a los pecados específicos que nosotros, usted y yo, debemos de evitar. Aprendemos nosotros con esto a discernir lo que es agradable para Dios. Ahí mismo en Efesios 5:10 dice él una frase extraordinaria: examinen qué es lo que agrada al Señor. Yo no sé usted, pero le voy a enseñar esto. Yo todos los días, por la mañana, cuando oro a Dios, siempre después de bendecir el nuevo día, darle gracias a Él por lo que estoy viviendo, darle gracias a Dios y bendecirlo por la compañía que tengo, por mi amada esposa, bendecir a mis hijos, bendecir a toda la iglesia. Yo le digo a Él siempre: por favor, ¿qué es lo que te agradaría que yo hiciera hoy? Y es increíble y es maravilloso de ver cómo Dios comienza a recordarle a uno cositas que de pronto uno se había olvidado y que son necesarias hacerlo. Juzgando por la forma en la que Pablo veía la vida, viviendo como, dice él se muestra como un soldado que evita, dice él de por sí, evita los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado, a Dios. Así deberíamos de vivir también. En 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 4, el apóstol Pablo dice: el soldado en servicio activo, o sea, usted y yo, no se enreda en los negocios de la vida diaria. Qué lindo esto. A fin de poder agradar al que lo reclutó como soldado. Hermano, ¿quién te reclutó? Primero que todo, ¿quién te reclutó? Porque si fue Dios, entonces usted debe comprender de que usted y yo somos soldados del Señor. Y el soldado, como dice aquí el apóstol Pablo, en servicio activo. Esa es la otra, porque usted puede ser un soldado que de pronto ya haya dicho: no, yo ya me jubilé. Y pues yo no encuentro en la Biblia ninguno que sirviéndole a Dios se haya jubilado. Ni tampoco ninguno que tome tiempos. Al contrario, si tomaba tiempo era para fortalecerse más en Dios. Entonces dice Pablo: el soldado en servicio activo no se enreda, y qué bonito como quedó escrito, no se enreda en los negocios de la vida diaria. ¿Por qué? Porque quiere agradar al que lo reclutó como soldado. Y esto deberíamos de tenerlo nosotros en cuenta. Se puede asumir que Pablo afirmaría la aplicación de este principio a las prioridades menores, que aunque no son intrínsecamente
inmorales nos distraen de nuestro enfoque. Cosas que parecen muy pequeñas, pero como dijo el rey Salomón, cazadme las zorras pequeñas, porque son las que echan a dañar los grandes cultivos. Y nosotros deberíamos de tener cuidado con esto. Tanto las distracciones innecesarias como las distracciones pecaminosas a menudo son difíciles de abandonar. Y hay costumbres, hay cosas que durante toda la vida nuestra, en este mundo pecaminoso, se han adquirido y de verdad, en serio, no podemos seguirlas teniendo. Deberíamos de hacer un esfuerzo por llegar a solucionar eso. Yo estoy llevando, y yo le sugiero a todo el mundo, a partir de este momento voy a estar insistiendo en esto. Usted quiere tener una relación de pronto mucho más cercana con Dios, yo le voy a decir, comience a llevar un diario de relación con sus oraciones con Dios. Porque usted va a poder notar en ese diario muchas cosas en las cuales usted va a estar todos los días actualizado. Y mientras escribe, pues usted va escribiendo las cosas que habla con Dios y las va dejando para que después sencillamente usted las pueda estar revisando y saber cuáles ha cumplido, cuáles se están cumpliendo y cuáles faltan por cumplir. Hay una mezcla de ansiedad buena, similar a la ansiedad del apóstol Pablo por las iglesias. En 2 Corintios 11:28, él escribe esto, y por favor, discernamos esto. 2 Corintios 11:28, él escribe, además de tales cosas externas, porque fíjese que una de las cosas que más nos distrae a nosotros con referencia a nuestra vida es lo externo. Cómo estoy, si estoy mechudo, si me hacen falta un tinte, si las uñas están bien, si estoy bien presentado o no, todas estas cosas externas. Y Pablo dice, además de tales cosas externas, está sobre mí la presión cotidiana de la preocupación por todas las iglesias. Y cuando habla aquí de todas las iglesias, no está hablando de los templos, está hablando de las personas. Y qué bonito sería en esta parte de ser diligentes, en esta parte de ser perseverantes, sabiendo ya dos cosas, que la primera que Dios quiere que hagamos es que prediquemos el evangelio de salvación, la segunda es de que sencillamente nosotros podamos estar haciendo su santa y perfecta voluntad todos los días. Ahora le agreguemos todos los días nosotros una santa preocupación por la iglesia. ¿Y cuál es la iglesia más próxima a usted? De pronto su esposo, de pronto su esposa, de pronto sus hijos. ¿Usted se ha preguntado cómo están mis hijos? ¿Qué hace falta? ¿Usted ya se preguntó si le dio ese buen abrazo que anteriormente le daba? Ese buen beso. De pronto aquellas personas que son conocidas suyas, aquellos familiares. Y yo vuelvo e insisto. ¿A quiénes vamos a ir a predicarle la palabra del Señor si no tenemos preocupaciones? Pensemos en los hermanos en Cristo, las iglesias. En Filipenses, capítulo 4, versículos 6 y 7, el apóstol Pablo dice de esta manera, por nada estéis afanosos, que es la orden de Dios para nuestra vida. Antes bien, en todo, mediante oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. Yo le pregunto, ¿ya revisó cuáles fueron sus peticiones delante de Dios y si ya las hizo? Y no se canse de hacerlas. ¿Por qué? Porque después cuando dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. ¿Cómo pretendemos nosotros vivir a veces una vida en paz si ni siquiera le hemos presentado a Dios cuáles son nuestras peticiones? Qué bonito que nosotros tengamos esa preocupación por las iglesias y la ansiedad de poder nosotros hacer el bien. La diligencia a mí
por lo menos, me exige discernir cuál es cuál y tratar todos los días con aquellos distractivos pequeñitos que yo sé que yo tengo y también irlos alejando. Vea qué bonito cuando yo ejerzo la perseverancia de la que el Señor Jesucristo me habló, porque Él dice, y todo el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Perseverar en qué? Hermano, en orar, en leer la palabra, en estudiarla, en lo principal que nos dejaron, que es predicar el evangelio de salvación, en hacer la voluntad de Dios, en agradarlo a Él todos los días, en preguntarle a Dios en la mañana en oración y decirle, Señor, ¿qué te gustaría hoy que hiciera adicional a todas las cosas que hago? Porque es que uno cree que uno ya tiene completamente llena la agenda del día, pero preguntémosle a Dios cuál sería realmente lo que a Él le agradaría que usted y yo hagamos. Y como si fuera poco, ahora coloquemos esta necesidad urgente de que en agradarlo a Él, oiga, estemos pensando en todo aquello que son las cosas interiores, internas nuestras, no las externas, sino las interiores nuestras que usted y yo sabemos que cometemos, que son grandes distractivos y ojalá saquémoslas de nuestra vida. Vea qué lindo, ¿no es cierto? La perseverancia a dónde nos lleva. Pero también la diligencia, el ser uno perseverante, requiere que nosotros discernamos que la voluntad de Dios en este momento es que nos enfoquemos en terminar el trabajo del día de hoy y temporalmente dejar a un lado el problema exigente, porque muchas veces nosotros nos volvemos tan afanados que queremos solucionar no solamente los problemas de hoy mismo, sino también los de mañana. No. Cada día trae su propio mal, dijo el Señor Jesucristo. Así es de que no, por favor, no te afanes por las cosas que tú no conoces qué va a pasar mañana. Puedes planear, pero tú no conoces exactamente qué va a suceder mañana. En un sentido muy real, una persona diligente, una persona perseverante, mis amados, debe aprender a ser también negligente con aquellas cosas que lo distraen y que le roban la paz a diario. No sé si lo entendió. Una persona que sea diligente, que sea perseverante en Dios, debe aprender a ser negligente con todo aquello que lo distrae y que lo aleja de Dios. Hay cantidad de gritos y tentaciones exigentes y prioridades menores que una persona diligente, que alguien que de verdad persevere, debe desatender. ¿Y cómo? Estratégicamente también. Y esto requiere el desarrollo de la disciplina de enfocarnos, de, como dice la Biblia, tener los ojos puestos en la mira inmediata. ¿Cuál es la mira inmediata? Cristo viniendo por nosotros. Porque yo le hago una pregunta sabia, una pregunta que tiene que ver con lo que hemos predicado en las parábolas, en la serie de las parábolas de Jesús. ¿Está usted preparado, mi amado hermano, mi amada hermana, para encontrarse con su Señor y Salvador? Yo sé que es una pregunta dura, pero es una pregunta que nos hace reflexionar, amados hermanos. No pretendo hacerla bajo ninguna emoción diferente, sino en la del amor, y que nosotros podamos comprender de que Dios nos está advirtiendo y nos está diciendo: aprendan a ser perseverantes, aprendan a ser diligentes, aprendan a ser esos hijos míos que no se van a dormir, que no estemos durmiendo. Y eso es muy importante. Entonces debemos de colocar lo que se llama la perseverancia en la diligencia, un sentido de urgencia. Una persona diligente, mi hermano, vive aprovechando bien el tiempo, según el texto que comenzamos leyendo. Porque los días, dice Pablo, los días son malos, como hoy. ¿Se da cuenta de que el tiempo es limitado? Hoy en día la gente
Anteriormente no era así. Anteriormente uno terminaba el tiempo, su tiempo de trabajo, o llegaba uno a la casa y se veía el placer con la cual se llegaba alguien a la casa, porque la pregunta oficial era: ¿y cómo te fue? Y uno escuchaba respuestas como esta. Por lo menos yo las escuchaba de mi papá. Bien, gracias a Dios alcanzamos a hacer todo. Gracias a Dios todas las cosas se dieron. Y yo digo, wow. Es esto lo que hoy en día hace falta también. Y yo quiero que usted se dé cuenta, es apenas lógico, yo no estoy hablando de otra cosa diferente. ¿Se da cuenta usted de que el tiempo es limitado? Una vez más, el contexto aquí nos dice que es probable que Pablo tenga una mente de santidad al escribir esto. Y cuando digo santidad no estoy hablando de hacer lo bueno. Cuando digo de santidad, estoy hablando de persona que estaba apartada para Dios. No hay que perder el tiempo en el pecado. Por favor, usted y yo somos los más indicados para saber cuándo estamos pecando. No hay manera de que nosotros podamos engañar a Dios. No hay manera de que nosotros podamos llegar y decirle a Dios: ay, es que no me di cuenta. No, eso no existe. Usted y yo somos personas que somos de parte de Dios muy inteligentes para saber y entender cuándo estamos pecando. Y yo quiero por eso hoy llamarle la atención, porque en este contexto Pablo lo que quiere indicarnos es: oiga, dése en cuenta de las cosas, de los pecados pequeños que uno a veces no le toma en cuenta, pero que son las zorras pequeñas que están dañando nuestras vidas. En Gálatas 5, 22 y 23, y yo le digo, no hay que perder el tiempo en el pecado, para nada. El mejor uso del tiempo es para ser llenado con el Espíritu Santo y llevar el fruto del Espíritu. Y yo quiero recordarles de que si usted y yo estamos llenos del fruto del Espíritu Santo, hermano, no nos va a hacer falta absolutamente nada. Les recuerdo cuál es el fruto del Espíritu Santo. Gálatas 5, 22 dice: el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Y dice claramente: contra tales cosas no hay ley. ¡Qué hermoso! Y no disipando los pecados como lo que son la embriaguez y la fornicación. Hoy en día es lo que más se está dando. Ayer escuché una estadística por la noche que es bastante preocupante. Y es increíble que las cosas que más se han aumentado en este tiempo, que precisamente ha aparecido con esta pandemia, es la infidelidad, o sea, la fornicación, el adulterio, la pornografía, todo aquello que a Dios no le agrada. Entonces yo creo que deberíamos de tener mucho cuidado. Y nuevamente Pablo aquí diría lo mismo cuando él habla de los negocios de la vida. No hay tiempo suficiente para hacer todo lo que nos gustaría disfrutar. En este tiempo yo le digo la verdad. Aún como soldado, vuelvo a decirlo, no hay tiempo suficiente para hacer todas las cosas muy buenas y de ayuda espiritual que nos gustaría hacer. En este momento yo sé que para muchos de nosotros estamos extrañando y uno dice: qué rico sería uno poder volver a salir a la iglesia y a reunirnos. Hermano, ¿quién no lo desea? Y estoy deseando hoy en día. Hay tantas cosas que le vienen a uno, pero uno tiene que tener control de esto. Pero si hay tiempo suficiente para que hagamos lo que Dios nos da para hacer, en eso sí no hay problema. Lo que usted no tiene tiempo es para perder, lo que usted no tiene tiempo es para pecar, lo que usted no tiene tiempo es para hacer lo que el diablo, lo que este mundo le está diciendo que haga. Pero lo que sí tenemos tiempo nosotros es para hacer lo que Dios quiere que hagamos. Segunda de Corintios, capítulo 9, versículo 8, el apóstol Pablo escribe y dice: y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, o sea, para nosotros,
a fin de que teniendo siempre todo lo suficiente, por eso es que no deberían de haber escaseces, teniendo siempre todo lo suficiente en todas las cosas, dice, abunden para toda buena obra. Tenemos el tiempo, Dios nos lo va a dar, Dios nos va a dar también los recursos. Una persona diligente, amados, siente urgencia durante el breve tiempo que tiene aquí en la tierra, mientras sabemos que somos peregrinos, que estamos de paso por este mundo, y buscar usar sabiamente el corto tiempo que tenemos aquí en este mundo para que hagamos lo más importante, ser lo más importante que Dios quiere. El Salmo 90:12 nos lo dice. El salmista decía de esta manera: enséñanos a contar de tal modo nuestros días, decía el rey David, enséñanos a contar de tal modo nuestros días que traigamos al corazón sabiduría, no necedad del mundo. Qué lindo. Debemos entonces ahora aprender de que la perseverancia debería de darnos, el ser diligente debería de darnos un cuidado vigilante. Una persona diligente también mira cuidadosamente la forma en que camina, dice Pablo, no como necios, sino como sabios. Está diciendo, miren a ver ustedes que son cristianos, cómo están viviendo en este mundo. No como necios, sino como sabios. Efesios 5:15, vuélvalo a escribir. Este tipo de atención requiere una vigilancia, mi hermano, permanente, cultivada. Esto no es algo natural para la mayoría de nosotros. La mayoría de nosotros tenemos una inclinación natural a caer en rutinas familiares de pensar y de comportarnos, de hacer todos los días que tiene que ser así de esta manera. Por favor, es tiempo de que usted vaya comenzando a pensar de que esto no es tan importante. No quiere decir de que las deje de hacer. Por favor, todos los días tenemos que asearnos, tenemos que cambiarnos, tenemos que alimentarnos, tenemos que cultivar la limpieza en nuestras casas. Todo eso está bien. Yo me estoy refiriendo que la mayoría de nosotros tenemos hábitos. Y entiéndelo bien, se lo voy a decir más claramente. La mayoría de nosotros tenemos hábitos pecaminosos o defectuosas respuestas emocionales a ciertas situaciones y dinámicas que son relacionales que fueron condicionadas durante la infancia y la adolescencia y durante el tiempo en que hemos vivido en este mundo. Entonces creemos erróneamente. Vea, le voy a colocar un solo ejemplo. Anteriormente, usted llegaba de su oficina, usted llegaba de su trabajo, de cualquiera que sea, y lo primero que uno veía que la gente hacía era que llegar, estar en la sala, y lo primero que la gente pedía que era, si el jefe de la casa no veía el control del televisor por ahí, lo primero que hacía era el control, como si se le hubiera perdido algo que era increíble. O sea, me estoy refiriendo a cosas que parecieran que fueran triviales, pero son muy importantes y son distractivos pecaminosos. Ahora, ni siquiera notamos estas cosas nosotros, porque no nos estamos examinando cuidadosamente. La mayoría de nosotros no queremos gastar la energía mental nuestra, emocional y mucho menos la espiritual para cultivar un cuidado vigilante sobre nuestro diario caminar, nuestro diario andar con Dios. Y Dios eso es lo que nos está diciendo hoy. Óigame, por favor, anden como sabios, no como necios. Lo que significa que la mayoría de nosotros no somos sabios. Yo sé que no lo soy por naturaleza y por eso entonces me esfuerzo en leer, en estudiar, en estar repasando, y qué mejor que hacerlo en oración con Dios, porque Él es el que nos da sabiduría. La palabra del Señor dice que aquel que le haga falta sabiduría, pídala, que Él nos la va a dar en abundancia y sin reproche. Pero yo pregunto, ¿cuántos de nosotros realmente en nuestras oraciones le hemos pedido sabiduría a Dios? Y aquí es donde nosotros desarrollaríamos la perseverancia fiel, mis hermanos.
Las personas diligentes fielmente perseverarán en el cultivo y la aplicación de un enfoque que discierne, un enfoque que busca, un enfoque que sabe que debe de ir más allá, un sentido de urgencia y un cuidado vigilante sobre cómo vivimos. Esto no es explícito en el texto que nosotros leímos, pero sin duda sí es implícito sobre la palabra cuando dice tiempo, cuidando bien el tiempo, porque también dice que los tiempos son malos. Ahora, los días malos describen la época en que vivimos actualmente. No todos los días serán tan malos, pero hoy en día es una realidad. Cada uno de los días que vivimos como cristianos aquí en la tierra, hasta que sean tomados por la muerte o el regreso de nuestro Señor Jesucristo, están en la batalla contra el mal, hermano. El apóstol Pablo dice que para los últimos días serán días peligrosos. Pablo lo deja claro en Efesios 6 también. Los peligros de caer en el pecado o entregarnos a los negocios de esta vida, a lo que este mundo está ofreciendo, no van a desaparecer. Antes, al contrario, se van a incrementar. La exhortación de Pablo es una que debemos nosotros aplicar cada día mientras todavía, dice hoy, no sea que alguno de nosotros endurezca el corazón por el engaño del pecado. Si quieres, revisémoslo. El escritor de Hebreos lo dejó escrito en Hebreos 3:13. Dice claramente, antes, exhórtense los unos a los otros cada día. Por eso sería muy bonito estar uno cuidando y pensando en las iglesias. Cuando el apóstol Pablo habla de las iglesias, habla de nuestros hermanos en Cristo. Y por eso dice, antes exhórtense los unos a los otros cada día. Mientras todavía se dice el escritor de Hebreos, mientras todavía se dice hoy, o sea que todavía estamos existiendo. No sea que alguno de ustedes sea endurecido por el engaño del pecado. Y es lo que está pasando, muchos se están endureciendo. Mi hermano, hay que hacer lo que sea necesario para ser perseverantes y diligentes. Toda diligencia, vuelvo a decirle, es arduo trabajo, pero la diligencia no es sinónimo de trabajo duro. La diligencia cristiana va más allá, mis amados hermanos, de un trabajo que pueda usted llamar que es un trabajo duro. Para cultivar un enfoque, apréndaselo hoy, que discierne, sentido de urgencia, cuidado vigilante y perseverancia fiel por medio del Espíritu Santo de Dios que habita en nosotros. Que está bien que fuéramos nosotros solitos, pero el Espíritu Santo de Dios habita en nosotros. Y el Señor Jesucristo cumple su promesa porque Él fue el que dijo, y yo los acompañaré todos los días de su vida hasta el fin. Entonces, en la gran comisión, cuando Él primero le dice a los apóstoles, he recibido toda autoridad desde el cielo. Después les dice, vayan y hagan discípulos a todo pueblo, lengua y nación, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñenles todas las cosas, sigan el discipulado, sigan el liderazgo, háganlos crecer, enséñenles todas las cosas. Y así de esta manera, envíelos también a predicar. Pero después sí les dice, y yo estaré con ustedes todos los días de su vida hasta el fin. Y qué hermoso que podamos hoy estar seguros de esto. Un cristiano sabe que sin la ayuda de Dios vamos a fallar en el blanco y ahí es cuando pecamos. Eso es lo que significa pecar, fallar al blanco. Y desperdiciar mucha vida en una gran cantidad de pecados inútiles, digo yo, y negocios de la vida, como el apóstol Pablo lo llama. Por eso deberíamos ser de que todos los días oremos. Y cueste lo que cueste, mi hermano, Señor, decirle, Señor, aumenta mi deseo de hacer tu voluntad con toda diligencia. Y que podamos nosotros siempre decirle a Dios, Señor, cuídame de desperdiciar
mi vida. Mis amados hermanos, esta es la palabra de devocional para hoy. Yo espero que usted la haya tenido muy en cuenta y haya aprendido. Ahora, ¿cómo la podemos aplicar? Comience a aplicarla hoy. Vivamos bien estos días. Vivamos nosotros estos días precisamente, como dice el apóstol Pablo, teniendo cuidado de cómo andamos nuestra vida cristiana, cómo vivimos nuestra vida cristiana. Y no vivamos como insensatos, como tontos o como ineptos, sino como sabios, como hermanos y hermanas, cristianos y cristianas que sabemos y tenemos temor de Dios, aprovechando bien el tiempo, porque los días que nosotros estamos viviendo son malos. Así pues, no seamos necios, no endurezcamos el corazón, sino entendamos cuál es la voluntad del Señor, buena, agradable y perfecta. Oremos al Padre. Señor, te damos gracias y te bendecimos, Padre eterno, Señor Jehová Dios, por enseñarnos, Señor Jehová, Espíritu Santo, Señor Jesucristo, que una de nuestras oraciones todos los días, Señor, debe ser también que tú nos cuides de desperdiciar nuestra vida. Permítenos, Señor, ver nuestra vida de tal manera, Señor, que todos los días tengamos cuidado, seamos diligentes, estemos perseverando en cómo estamos andando y viviendo nuestra vida cristiana. Que no seamos insensatos, tontos, ineptos, sino que vivamos nuestra vida sabiamente, como personas, como hijos tuyos, nacidos de nuevo, que sabemos y entendemos que debemos tener temor de ti, que aprovechemos bien el tiempo, que eliminemos todos los pecados, porque los días son malos, todo aquello que nos distrae, todo aquello que se volvió costumbre, y que aún hasta la mentira la hemos vuelto costumbre. Señor, permítenos que la saquemos de nuestra vida. Así pues, Señor, que aprendamos entonces a no ser necios y más bien que podamos entender cuál es tu buena, agradable y perfecta voluntad. Que todos los días te preguntemos, ¿qué puedo hacer más? ¿Cómo me gustaría? ¿Cómo sería posible que te preguntemos, ¿qué quieres tú que nosotros hagamos y que te agrade a ti? Para nosotros poder esforzarnos y ser diligentes, ser, Señor, Dios Todopoderoso, ser esforzados en que nosotros podamos agradarte a ti. Gracias. Gracias, Señor, por cada hermano, por cada hermana de la Iglesia Cristiana Aposento Alto Gemir, por cada familia. Gracias por cada uno de los hermanos cristianos que ven esta predicación. Gracias por todos los amigos que también, Señor, después ya tienen como objetivo ver esta predicación, pero transforma sus vidas, cámbialas, que ellos quieran tener, Señor, una reconciliación contigo, que ellos quieran que tú seas el Señor de sus vidas y te pongan en sus corazones. Para ti sea la honra y la gloria, Señor Jesús. En tu santo nombre hemos vivido este devocional. Acompáñanos en el día. Gracias, Señor Jesús. Amén. Ay, mis amados, qué bendición. Un devocional poderoso y la palabra del Señor poderosísima. Mañana los espero, 9 de la mañana, con otro apasionante tema de la palabra del Señor, para que nos deleitemos en Cristo Jesús. Dios bendiga sus vidas, que hoy, todos los días, nosotros podamos hacer la voluntad buena, agradable y perfecta de Cristo Jesús. Bendiciones.